Alejandra, la propietaria de la empresa Café Piel, a quien le vamos a dar una capacitación de los indicadores de bondad. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su colaboración. Para mí es muy importante conocer cada uno de estos aspectos que yo los debo tener en cuenta para que mi negocio se fortalezca. Llevo ya un año con este producto, con este proyecto, en el cual he dado a conocer mis productos a mis amigos, a familiares, compañeros de trabajo y compañeros de la universidad. Y mi intención pues es ampliar mi portafolio y incrementar mis ventas. Buenas tardes. En la capacitación del día de hoy vamos a hablar sobre los indicadores de bondad. Vamos a hablar sobre las oportunidades de mejora, sobre las fortalezas que puede tener una empresa, pero sobre todo vamos a darle a conocer al pequeño empresario que debe tener en cuenta para cada uno de los aspectos a realizar, de cómo puede aumentar sus ventas, si el negocio es o no es rentable. Hoy vamos a hablar este tema con una empresa que se dedica a hacer productos cosméticos a base de café. Se llama Café Piel. Entonces, pues inicialmente vamos a darle a conocer cuáles son o qué son los indicadores de bondad, los cuales pues y qué debemos tener en cuenta sobre todo a la hora de realizar una empresa. Que digamos, cada vez que vamos a hacer un proyecto, vamos a hacer una inversión, es importante saber si el proyecto va a ser rentable, si vamos a ganar algo, si nos genera rentabilidad a largo plazo y pues cuánto tiempo se va a demorar en recuperar nuestro dinero, porque pues como en todos los negocios siempre tendemos a que los primeros años tal vez y no sea rentable. Entonces pues en este caso debemos conocer y calcular por ejemplo el valor presente neto, que esto nos ayuda a saber si más adelante, si después de todos los gastos y después de todos los costos de mercancía, de materiales, podemos tener algo. También vamos a ver la TIR, que es la tasa interna de retorno, la cual nos ayuda a saber más o menos cuánto tiempo debemos esperar para que nuestro proyecto nos dé fruto, o sea, que nos dé rentabilidad. Y pues digamos que para hacer todo este proyecto y para tener en cuenta cada uno de los aspectos, debemos saber pues qué es lo que necesitamos para invertir. Inicialmente, qué necesitamos, cuánto dinero necesitamos para invertir, saber cuáles son nuestros gastos de operación, cuáles van a ser nuestros costos fijos, qué impuestos tal vez nos puede cobrar el gobierno o qué impuestos debemos pagar en el momento de crear este proyecto y pues qué valor agregado vamos a dar diferente a las demás empresas. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es como definir en cuánto tiempo o para cuánto tiempo vamos a crear empresas. Como bien sabemos, la mayoría de personas pues queremos crear un negocio o que tenemos una idea de negocio o que tenemos una empresa, pues queremos que esto sea para siempre y poder vivir de esto. Entonces pues tenemos que ver si más adelante este nicho de mercado o esto nos va a seguir siendo rentables. Entonces pues a veces uno debe también tener en cuenta eso, que puede que haya negocios que no sean para 5 años, para 6 años. Hay negocios que son temporales y entonces debemos tener en cuenta, pues lo primero es decidir cuánto tiempo o cuál será la duración de nuestro proyecto. Por ejemplo, digamos que uno no puede, o por lo menos si uno quiere crear empresa, lo ideal es que uno la cree para bastante tiempo y pues la mayoría de las personas creemos o cada vez que iniciamos con un proyecto vamos a saber cuánto tiempo se va a demorar o para cuánto tiempo lo queremos. Tal vez si uno diga, no, es para 10 años y en 10 años yo ya espero que este negocio me dé la rentabilidad que necesito para continuar con otros negocios o tal vez para ya cancelarlo y no continuar con él y saber que de esta forma ya uno puede tener lo suficiente para vivir. Entonces, pues por ejemplo, lo más normal y lo más razonable es que se haga para un periodo de 5 o 10 años y pues ya con el tiempo uno va viendo qué probabilidades hay de continuar o no con el negocio.
Entonces, pues por lo general, si uno lo calcula para 5 años, todos los gastos, todas las inversiones, todo se debe calcular anual, todo se debe hacer anual. Entonces, eso es lo primero que debemos hacer, decidir cuánto tiempo vamos a durar con el negocio. Luego de decir pues cuánto tiempo vamos a estar con el negocio, que pues en este caso se planea que sea más o menos para 10 años, se hace como, se realiza la base de todos los gastos, que en este caso entonces la vamos a hacer anual. Y normalmente se hace anual, ya que pues los seguimientos se pueden hacer trimestralmente y normalmente las empresas los hacen mensual o trimestral, pero en este caso vamos a hacerlo anual. Entonces, de acuerdo a eso, pues vamos a hacer un cálculo de la inversión, de qué necesitamos para los 10 años, cómo vamos a mejorar la producción, cómo vamos a hacer todo este tipo de cosas. Pues ya teniendo conocimiento de cuánto tiempo va a durar el negocio, de cómo vamos a calcular cada uno de los costos, de los gastos, de los ingresos, entonces pues ya procedemos a ver qué tan rentable puede ser. Digamos, si yo lo invierto en este negocio, ¿cuánta rentabilidad me puede dar con respecto a una inversión que vaya a hacer? A veces es mejor guardar la plata y tenerla en los bancos o invertir en acciones que montar un negocio. Entonces, pues lo ideal es poder revisar si para esta ocasión es oportuno o no seguir y continuar con el negocio, teniendo en cuenta, pues como les dije anteriormente, la rentabilidad. Aplicando los indicadores de bondad financiera, las oportunidades que la empresa Cafepil obtendría serían, primero, calcular si los ingresos son mayores que los egresos, medir si estos ingresos han sido constantes en el tiempo, estimar si los recursos necesarios para conocer en marcha el proyecto, también medir la capacidad de retorno del capital, determinar la capacidad que tiene la empresa para enfrentar las obligaciones contraídas a largo plazo. Las fortalezas que obtendría la empresa Cafepil aplicando los indicadores de bondad financiera serían: el primero, concepto de la empresa innovador, gran oportunidad para abarcar gran campo en el mercado, buena calidad en el producto final, buenos recursos financieros, un personal proactivo, que el producto de la competencia es de menor calidad. ¿Qué es el análisis de costo-beneficio? Es analizar las cifras y beneficios de una actividad de la empresa en este caso. Al utilizarlo podemos estimar un impacto financiero acumulado de lo que queremos lograr en sí de la empresa, la idea de negocio. ¿Cómo se aplica el análisis costo-beneficio ante la bondad financiera? Primero, identificar cuáles son los beneficios del proyecto como tal. Ver los beneficios como el dinero en sí, cuál será su ganancia en futuro. Identificar los costos de compra, que es del producto en este caso. Aceptar el proyecto si los beneficios son equivalentes a las ganancias si sobrepasan los precios de compra. Análisis de costo-beneficio ante la bondad financiera. Por otro lado, podemos decir que esta herramienta mide también la relación entre los costos y beneficios asociados a un proyecto de inversión, con el fin de evaluar su rentabilidad. Primero, se halla la proyección de los costos de inversión o los costos totales y los ingresos totales netos o beneficios netos del proyecto o negocio de cierto periodo dado. 2. Convertir los costos y beneficios a un valor actual, ya que los montos que proyectamos no se toman en cuenta el valor de dinero pues en el tiempo, pues estos se deben actualizar a través de una tasa de descuento. 3. Se halla la relación costo-beneficio dividiendo el valor actual de los beneficios entre el valor actual de los costos del proyecto. Por último, el análisis costo-beneficio, si el valor resultante es mayor a 1, el proyecto es rentable. Si el valor resultante es igual o menor que 1, el proyecto no es viable, ya que los beneficios serán iguales o menores que los costos de inversión. Teniendo en cuenta esta capacitación, voy a implementar un sistema básico que me permita conocer cuáles son mis gastos, poder aumentar mis ventas y saber realmente el tiempo de retorno de mi inversión.